Hola amigos de nuestra página de Soy Espírita. Este es un video que voy a presentar en el día de hoy específicamente con un tema muy controversial, un tema muy abierto, que tiene muchas oportunidades de que de los que están a favor y los que están en contra puedan discutir. Yo no deseo eso, lo que deseo es llevar un mensaje de educación a la luz de lo que nos presentan los libros, lo que nos presenta la codificación y lo que nos presentan los espíritus superiores y puros que nos dieron la codificación hace 155 años en el libro de los espíritus y en los diferentes libros que vamos a tratar de un momento a otro intercalarlo. Es posible que este sea un tema largo y es posible que tenga varios diferentes videos para tratar de lograr uno final, pero vamos a empezar a hablar sobre lo que son los rituales. Vamos a hacer un paro aquí, un momento. Yo no he buscado esto. Como siempre trato de hacer, busco unas referencias al margen de lo que cada uno de los términos que presento puedan definirse. Vamos a ir lo que dice, lo que es un ritual de acuerdo a Wikipedia, que es la enciclopedia libre, donde grandes pensadores contemporáneos van y proponen su exposición, pero vamos a ver cómo de una manera sin simplemente ir directamente al religioso, qué es lo que se considera un ritual. Y lo voy a leer tal como allí lo presenta. O sea, un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea por una religión, por una ideología política, un acto deportivo, por una tradición, por las tradiciones, por los recuerdos, por la memoria histórica de una comunidad. El término rito proviene del latín ritus. Los rituales se realizan por diversas razones, tales como la adoración de un dios, lo que correspondería un ritual religioso, un festejo nacional como la independencia de un país, la muerte de un miembro de la comunidad como un entierro. Es necesario diferenciar entre un ritual y una acción cotidiana que se repite desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, luego de levantarse a la mañana, abrir las ventanas, los rituales son conjuntos de acciones que están relacionados a creencias, por lo tanto, son acciones especiales, diferentes a las ordinarias, aun cuando se puedan practicar a diario. Los rituales responden a una necesidad, la de realizar alguna creencia, o el caso de los religiosos para pedirle a un Dios mejores cosechas, casa abundante, etcétera, o responden a una costumbre como los cotidianos. En psicología, el término ritual en ocasiones se refiere a una acción o serie de acciones que una persona realiza en un contexto dado que no tiene otro propósito o razón aparente. El término puede referirse especialmente a comportamientos compulsivos de personas que padecen del trastorno obsesivo compulsivo. Sigmund Freud, un gran científico, comentó en la parte de la psicología, comentó que los rituales eran actividades que permiten a los individuos que las practican liberar sus tensiones al revisar los comportamientos religiosos. Freud notó que tenían un efecto catártico y de ahí provenía su intensidad. Los rituales pueden tener múltiples objetivos, por ejemplo, la veneración de una deidad, o sea, se le hace para un dios en específico, el rechazo a una fuerza que se considera maligna o perjudicial, o como recordatorio de momentos agradables, como sucede en las fiestas de cumpleaños. Los rituales son prácticas que han acompañado al ser humano toda la existencia. En la época actual permanecen como sucede en las prácticas políticas, deportivas y recreativas. Sin embargo, los rituales efectuados en Mesoamérica, en lo que se involucran sacrificios humanos, sorprendieron enormemente a los conquistadores de América, quienes extinguieron estos rituales con la evangelización. El sacrificio en la actualidad tiene otras connotaciones tales como sacrificar el presente por un futuro mejor. Se ha asociado a los rituales con la brujería y las procesiones. Sin embargo, los rituales son prácticas más amplias. En fin, esto es una descripción clara, muy buena, que nos da Wikipedia. También nos dice que en Europa se tienen registros de rituales de Europa realizando por los celtas. En Europa realizado por los celtas, una antigua cultura que se caracteriza por adorar y venerar a la naturaleza. La mayor parte de los rituales se realizaron, fueron dedicados a ella. Esta civilización escogida como escenario siempre localizaciones como bosques y montañas. Los sacerdotes celtas, por su parte, convivían con la flora y la fauna y conocían los secretos de cada animal y cada planta. Las velas
eran la herramienta fundamental para todos los rituales célticos. El Año Nuevo Druida nos habla que era uno de los rituales más conocidos de la cultura celta, iniciada el 27 de diciembre y finalizaba el 29 del mismo mes. En este rito buscaban armonizar las fuerzas de la naturaleza mediante el uso de aguas de rosas, velas violetas y miel para realizar este ritual. Los druidas se bañaban en el agua de rosas y de miel unas horas antes de la puesta del sol del 27 de diciembre y terminando el baño se vestían con una túnica negra. Ok, todas estas son explicaciones de qué es un ritual. Hay, por ejemplo, el 28 de diciembre, en lo mismo druidas decían en su itinerario la roja, que significaba en el interior del bosque encendían 4 velas. La roja simbolizaba el amor. La verde permitía que todas las decisiones tomadas para Año Nuevo fueran correctas. La azul para que la tranquilidad acompañara a la cultura. La amarilla para la prosperidad. Ok, eso es un marco que en general no habla ahí de los druidas, de lo que es las piedras estas que están allí en esta área de Inglaterra. Los Stone, no me acuerdo el tema, que son unas piedras que están puestas así y han hecho estudios, ahí se creen que eran los druidas que empezaron con ese tipo de ritual, pero lo más importante es que se ha descubierto que allí lo que se hacían eran sacrificios humanos y se encontraron cadáveres y hay definitivamente allí evidencia de que nos da a demostrar que esos rituales llegaban hasta el punto de que se sacrificaban seres humanos. No animales, sino seres humanos. Ahora, ¿por qué yo traigo todo esto aquí? Porque yo quiero hablar sobre los rituales en nuestra filosofía. Pero Frank, es que tú estás diciendo eso muy fuerte, porque nosotros tenemos algunas escuelas que venimos del pasado y que pues, entonces yo lo que estoy diciendo es que no nos hemos salido de ese marco religioso que conlleva a hacer rituales por cualquier cosa, y hacer dogmas y ese tipo de cosas. Nosotros los espíritas hemos aprendido a través de lo que nos han dicho los espíritus, que nosotros vamos a Dios con nuestras oraciones. Vamos a Dios para pedirle permiso a Él para que nos ayude. Nosotros los espíritas no debemos tener, bajo ninguna circunstancia, ni velas, ni agua, ni paños blancos, ni mesas blancas dentro de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque es que el agua clara, eso nos ayuda para que haya un buen ambiente y que no vengan buenos espíritus. Los buenos espíritus van a estar solamente conducidos por el comportamiento humano. O sea, vamos a quitarnos eso del medio y vamos a ser realistas, vamos a ser gente que pensamos. Vamos a estar trayendo una serie de dogmas, una serie de rituales que vienen de la religiosidad y que queremos salirnos de la religiosidad porque nos ha puesto las gringolas y no nos deja progresar. ¿Y por qué nosotros tenemos que hoy día pasarle la mano a eso? Mire, señores, los que tienen casa espírita, abran los ojos. Ninguna de esas cosas evitan que vengan malos espíritus. Los malos espíritus se controlan con la ascendencia moral de los que están allí dentro. Y si los que están allí dentro conocen la teoría y se le enseña sobre eso, y eso es lo que yo quiero enfatizar el día de hoy. Vamos a presentar una serie de cosas que van a sustentar lo que yo estoy diciendo. Pero vamos al sentido común. Al final yo voy a decir, mira, no te sientas mal por lo que yo te diga, pero cualquier cosa que hagas de esa naturaleza desvía la comunicación con Dios. Y desvía el compromiso de los buenos espíritus estar contigo. Porque ni aguas, ni paños, ni velas, ni nada de eso hacen que en el ambiente que tú te estás desarrollando pueda haber un ambiente suficiente separado para que los espíritus malos no vengan. Los espíritus malos no pueden entrar en ambientes donde lo que hay es ascendencia moral, porque ahí van a estar los buenos espíritus, las buenas intenciones y el compromiso de Dios para ayudarnos. Esas son las herramientas que Él nos da a nosotros para nosotros caminar. Entonces vamos a quitarnos eso del medio y vamos a caminar como debe ser. Nosotros no necesitamos velas, no necesitamos agua, no necesitamos nada para pedir protección, sino nuestro comportamiento. Si nuestro comportamiento no es bueno y si nuestro comportamiento es hipócrita, que damos una cara y por el otro lado hacemos otra y hacemos rituales por otro lado y le servimos a otros dioses, que eso está pasando en casas espíritas. Y eso, tengo constancia de eso, gente que me están quejando sobre eso. Yo no puedo hacer eso nada, porque yo no soy nadie. Yo simplemente doy educación. Pero yo le estoy diciendo a las personas que le están levantándose con los pequeños grupos, olvídense de la vela, olvídense del agua. Eso desvía su compromiso con Dios para que Dios le ayude y que sea efectiva su oración, o sea efectiva su gestión y sea efectiva su educación. Vamos
vamos a abrir los ojos, las casas espíritas, para no decirle templo, porque esas personas que hacen eso son templos todavía, tienen que salir de eso. Eso no lo lleva a ningún lado. Una vela o no, ahora, estamos diferenciando el agua que es buena, que es el agua de... Y nadie diga que porque puse los dedos así tengo que ver nada con él. No, yo no tengo nada que ver con nada oculto. Porque muchas personas le están dando, mira, ese Frank, ese le digo, no, yo no tengo que ver nada con... Yo soy espiritista y yo voy a la codificación, yo voy por el bien común y yo ayudo a los seres humanos. Y yo tengo un compromiso con mis espíritus buenos. Mi espíritu guía me lleva y yo hago toda mi acción y todos mis pensamientos en beneficio del bien de la humanidad y de los seres humanos. No estoy dispuesto a hacer ningún ritual, ni ningún compromiso, ni nada por escondido, de bajo ninguna circunstancia. Como decía Jesús, todo es al frente. Todo lo hacemos sin tener que esconderlo. No hay razón para esconderse. El espiritismo es claro. Ahora, nosotros tenemos unas situaciones donde manejamos una situación con unos espíritus inferiores, sufrientes, que necesitan ayuda, que hay que manejarlos, pero individualmente, con mediums que están preparados en la teoría, que conocen cómo manejar la situación y que están en una ascendencia moral suficiente como para manejar esa situación específicamente. Pero en nuestras reuniones normales es de educación y abiertas al público. No hay situaciones de mediunidad, no hay convulsionismo de esos ¿cómo se llama? Medium que se creen que son medium muy, ¿cómo se llama? Que tienen, ¿cómo se llama? Mucha sensibilidad y permiten que se le incorporen espíritus inferiores y los revuelquen por el piso y lo hagan moverse en convulsionada. Eso no es correcto. Y eso no está en el espiritismo. Y lo expliqué claramente en unos videos la semana pasada. En el video de sonambulismo, en el primer video, van a ver claramente al final del video número 1, donde los espíritus nos dicen a nosotros que esos comportamientos convulsionarios son comportamientos producidos por bajos espíritus. Entonces los mediums que muchos años llevan en estas lindes y que son medios buenos supuestamente y no han leído los libros y se prestan para eso, van a estar en ese proceso, dejándose llevar por espíritus inferiores que los convulsionan. Y nosotros los espiritistas tenemos que aprender y pasar esa tablita. Ya esas son las mesas giratorias del pasado. Ya nosotros no debemos que por qué tener que venga un mal espíritu, se nos intervenga dentro, se nos incorpore y nos haga convulsionarnos y hablar y hablar en lengua, ese tipo de cosas. No, nosotros somos más serios que eso. Y esos espíritus que vienen no tienen que incorporarse. Hay que dominarlos por la moral. Y la moral quiere decir que usted tiene que aprender a que todo lo que haga tiene que ser bien común. Eso es lo que yo enseño. Si usted hace bien común, no tiene ni tan siquiera que pedirle a Dios permiso, no tiene ni tan siquiera que llamar a su espíritu protector, ni a sus espíritus buenos. Ellos están ahí. Siempre y cuando usted actúe bien, y actúe en moral, y haga las cosas como tiene que ser. O sea, no tiene que tener por qué temor, ni poner agua, ni poner nada, que lo que hace es que daña los ambientes. Porque la gente que no sabe, enfoca en que todo tiene que ser en base a eso, y deja su libre albedrío rendido a lo que puede hacer una vela o lo que puede hacer un poquito de agua en una copa, en 5 copas, en 6 copas, en 10 copas de agua. Eso no es correcto en el espiritismo. Si alguien no está de acuerdo conmigo, que me diga dónde en el espiritismo aparece que se haga ese tipo de cosas. Eso fue creado por los hombres, por el sincretismo, por las influencias de otras religiones, religiosos de unas religiones en el pasado que no conocían el espiritismo y no conocen el mundo espiritual, y por el sincretismo creado por religiones africanas que llegan, y esa es la manera que ellos lo conducían y lo manejaban, y nos hemos quedado en algunos lugares y en casas espíritas lo están haciendo. Entonces eso no son casas espíritas, son templos. Y nosotros entendemos que lo que tenemos nos ayuda a nosotros a crecer, que es lo que dice Kardec, es el adelantamiento espiritual mediante la educación. Y yo quiero que no se molesten conmigo, ni me pongan un sello y que me digan, no, que yo a Fran ni lo voy a invitar a la escuela mía ni nada, porque él habla muy fuerte. Eso, yo no estoy aquí para eso, yo estoy aquí para educar. Y lo único que le puedo decir es, abran los ojos. Todas esas cosas que son rituales, considerados como rituales, son cosas que no agradan a Dios, y Dios no está ahí. Los espíritus no se armonizan ni llegan a esos lugares por el agua, ni por las velas, ni por nada. Llega por los pensamientos y por los sentimientos y por las intenciones. Dios mira las intenciones. Si tú llegas a un lugar, no tiene que haber nada, y tú te sientas allí en una sillita y tus intenciones son buenas, ahí están los buenos espíritus. No tienes ni que llamarlo, ahí están. Porque son buenas las intenciones y no tienes por qué temer que vengan espíritus malos, porque ya está implícito. Ahora, si es bueno hacer una oración para rajarlo,
¿Entiendes? Para que se sepan comportar, que no vengan a mover mesas y hacer cosas que usted no quiere. Y eso le va a resultar muy bien y va a tener muchos progresos. Los mediums tienen que aprender, tienen que enderezarse y tienen que empezar a leer la codificación y a leer las reglas de juego, leer el libro de las reglas. Y de ahí en adelante, pues no tienen que estar poniendo velas rojas que simbolizan el amor, velas verdes. Eso lo hacen los druistas. Ok, esa parte está meridianamente clara. Hay también gestiones de Feng Shui, rituales con curas de Feng Shui, para traer la abundancia, para la protección de la casa. Esos son pamplinas, esos son accesorios que no tienen que ver nada con nuestro desarrollo espiritual. Y yo se lo digo claramente. Ahora, en África está estado bien entromizado. Hay rituales del amor en África. Y hay allí rituales donde se sacrifican niños hoy día. El día de hoy, ahí o en agosto, hay los rituales. En este artículo que estoy presentando a ustedes, les voy a presentar a ustedes cómo es que están allí matando niños inocentes, porque los que son poderosos de las comunidades pagan a los brujos para que hagan sacrificios de inocentes niños, porque eso entienden ellos que eso les va a ayudar a ellos en los progresos materiales, en ser más ricos, en obtener más negocios, en tener una vida mucho mejor. Pero tú le preguntas a ellos, ¿y por qué no sacrificamos un hijo tuyo? Vamos a coger un hijo tuyo y hacer, no, mis hijos no los puedes tocar. No, esos son los negritos que están allí. Pero yo tengo noticias para ellos y lo voy a presentar en el artículo. Todos ellos, todos los que hacen eso y que se prestan para eso, lo mismo lo que hacen los rituales, que son supuestamente la gente espiritual, igual que los que pagan para eso, todos ellos tienen que pagar por eso. Son karmas que se acumulan. Y eso se va a pagar o en esta vida o en la misma vida cuando pierden niños, tienen enfermedades incurables, cuando los mismos negocios se le van al piso. Todo eso se paga en esta vida. O sea que no te creas que por hacer ese tipo de ofrenda, ese tipo de cosas, vas a lograr que un niño inocente que le cortes la cabeza, le saques el cráneo para sacarle las piezas y le cortes los genitales para presentarlo para unos espíritus inferiores que se benefician de eso o que se regocijan con eso. Esos son espíritus que tienen que aprender a conocer la verdad y tienen que volver al bien. No volver, tienen que entrar a hacer el bien para poder ellos crecer espiritualmente. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en este momento aquí. Para llegar al artículo. Voy a empezar con mi artículo, cómo lo quiero presentar. Dice, no a cualquier, eso lo dice Fran Montañez, no a cualquier ritual de sacrificios de niños. Específicamente me estoy refiriendo aquí a sacrificios de niños, pero no te vayas lejos. Cuando tú vas a las escuelas espírita o cualquier lugar que se hace reuniones para cosas espirituales y se tienen velas y se tienen rituales, es lo mismo. Lo único que cambia aquí es que son niños. Dice, no a cualquier ritual de sacrificio de niños, animales o de cualquier tipo, pues es perverso e es incoherente. Esa es mi posición, Frank. Eso es incoherente. Eso no guarda ninguna relación con el mundo espiritual. La inmensa mayoría de los que puedan leer esta reflexión ignoran que estos actos de cobardía moral, de injusticia social, de atrocidad humana, de horror, de insensatez atado al orgullo humano, aún existe y tiene lugar en estos momentos en el mundo civilizado en que vivimos. En Uganda, país del tercer mundo, y por encargo de gente rica y poderosa, utilizan estos rituales vergonzosos con la única justificación de que sacrificando niños inocentes puedan tener suerte en los negocios y ser prósperos. Pero yo digo, pero al precio de niños inocentes, sacrificados vilmente. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la humanidad de esto? Voy a presentarle aquí a mi mano, yo diría que a mi mano derecha, alguna de la mejor manera que tengo de los recursos que tengo es los anuncios que están pasándose y la información que está pasando en el pueblo de Uganda para decirle a las personas que se desistan de esto. Hay unos hechos vergonzosos que fueron publicados por la noticia BBC Noticias y unos artículos que hicieron, y tengo unos videos que voy a compartir con ustedes, donde el artículo se llama "Destapan el negocio del sacrificio de niños en Uganda". Voy a presentarles a ustedes aquí más o menos información que está ocurriendo en estos momentos allá, en los pueblos y las comunidades rurales, en los alrededores de Kampala, la capital de Uganda, están atemorizados. Esta área ahí tenemos
¿cómo le llamo? Un orfanato que estamos ayudando. No sé cómo eso ha llegado a mí después que yo conseguí esta información y la publiqué el año pasado. Me aparecieron un orfanato que yo estoy ayudando con la ayuda de mis espíritus y con las veces que puedo enviar información mandar dinero de mi bolsillo y poder publicar en mi página del Facebook información sobre eso. Lo hago con mucho gusto y mucho placer. Yo le he pedido a mis espíritus que me den guías sobre eso. Yo no estoy allá. Y yo he hablado con él varias veces, con este señor Calule, y le he pedido documentación. Él me la ha enviado, la ha producido inmediatamente. Si me siento cómodo con lo que él me ha sometido, y eso que me ha sometido yo lo utilizo para yo mismo pensar de que estoy haciéndolo bien. Y yo de mis recursos, poquito, los mando poco a poco y solicito a las personas que nos ayuden. Pero estos son artículos que voy a presentarles a ustedes, donde hay una que dice: brujos revelan sacrificio de niños en Uganda. Ellos mismos lo expresan. Tengo unos videos que lo mencionan. Vayan al artículo y vean las imágenes que tengo ahí. El gobierno de Uganda le dijo a la BBC que los sacrificios humanos están en aumento, y de acuerdo a la Fuerza Nacional contra Sacrificios Humanos, los crímenes se vinculan con los niveles crecientes de desarrollo y prosperidad, puesto que es creencia popular que las prácticas de brujería le ayudan a la gente a hacerse rica. Durante la investigación presenciamos la quema ritual del santuario de un brujo especialmente prolífico a manos de activistas opositores a los sacrificios de niños en el norte del país. El médico brujo aceptó dejar en su cueva sagrada objetos ceremoniales como caparazones y pieles de animales para que quedaran reducidos a cenizas tras renunciar para siempre a prácticas de sacrificios. No explicó que sus clientes acudían a él cuando buscaban fortuna. Capturan niños ajenos, traen sus corazones y su sangre para ofrecerlos a los espíritus. Esto es algo bien serio, bien delicado, y el que hace rituales en sus organizaciones tiene que darse cuenta que eso los conlleva a ese tipo de cosas. Y yo no claudico en eso para nada. Yo lo denuncio y lo digo claramente. Y las religiones que estén haciendo rituales y ese tipo de cosas, pues que se pongan las pilas, porque verdaderamente eso no es lo que Dios quiere. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de los espíritus. El libro de los espíritus habla sobre sacrificio. Usted va y busca rituales y no va a encontrar nada. Usted busca en todos los libros, rituales no aparecen, pero aparecen sacrificios. ¿Y qué es un sacrificio? Según lo que dice Wikipedia, son unas actividades que se hacen y que se lleva al punto de sacrificios. Entonces dice, la 669 del libro de los espíritus, amigos, tenemos evidencia en nuestra codificación claramente que nos habla sobre eso. ¿Qué es lo que dice sobre los sacrificios? La práctica de los sacrificios humanos se remonta a la más distante antigüedad, decía Kardec. ¿Cómo pudo el hombre ser inducido a creer que semejantes cosas pudiesen agradar a Dios? Preguntó Kardec a los espíritus. Los espíritus le contestaron lo siguiente: en primer lugar, porque no correspondía a Dios como fuente de bondad. En los pueblos primitivos la materia predomina sobre el espíritu. Se entregan a los instintos de la bestia. De ahí que, por regla general, sean crueles, pues el sentido moral no se ha desarrollado aún entre ellos. En segundo lugar, los hombres primitivos debían creer naturalmente que una criatura animada valía mucho más a los ojos de Dios que un cuerpo material. Es lo que les llevó a inmolar al principio animales y más tarde a seres humanos, puesto que conforme a su falsa creencia pensaban que el valor del sacrificio estaba en relación con la importancia de la víctima ofrendada. En la vida material, como la mayoría de vosotros lo hacéis, si ofrecéis un obsequio a alguien, escogeréis siempre uno de valor tanto más alto como más amistad y consideración querráis testimoniar a la persona que es destinataria del mismo. Lo propio debía ocurrir con aquellos hombres ignorantes con respecto a Dios. Eso es lo que contestaron los espíritus. Muy bien contestado, lo compro. Eso básicamente tiene mucha lógica. La 669A, ¿qué dice? Así pues, dice Kardec, los sacrificios animales fueron anteriores a los de los seres humanos. Y entonces dice los espíritus, a no dudarlo, ¿sí? Empezaron primero poniendo una velita, a una agüita, y ese tipo de cosas, y después sigue, no, pero es que eso no es suficiente, no tenían los resultados que querían, llegaron a los sacrificios de animales. Y hoy día hay religiones
que dicen que son espíritas y hacen rituales de esa naturaleza con animalitos. Y esos son los mismos que sacó Jesús, que lo sacó. Ok, vamos a la 669b porque hubo una interrupción y quiero empezar nuevamente. Según esta explicación, los sacrificios humanos no habrían sido originados por un sentimiento de crueldad. Entonces los espíritus dicen no, sino por una falsa idea de ser grato a Dios. O sea, todas las intenciones inicialmente tenían el propósito de agradar a Dios. ¿Pero a costa de qué? A costa de niños inocentes. O sea, ¿hasta dónde llega la lógica y la razón de los seres humanos? Los espíritus dicen, ved Abraham. Un ejemplo, ponen Abraham. En consecuencia, los hombres han abusado de ellos al inmolar a sus enemigos, inclusive a sus enemigos personales. Además, nunca Dios ha exigido sacrificios, ni de animales ni de hombres. No puede ser honrado mediante la inútil destrucción de sus propias criaturas. Dios no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir ni aceptar ningún sacrificio que destruya otros seres que él mismo creó. O sea que esa es la primera lógica que usted que hace sacrificio, que le hacen hacer sacrificio, esa es la lógica que usted tiene que poner para saber que eso no es correcto, que eso no es agradable a Dios. Lo único que pueden estar ahí agradecidos de eso son espíritus inferiores que se presentan como deidades desde la antigüedad y que la gente cree que haciéndole a esas deidades, ese tipo de sacrificios, los agradan. Y lo que están haciendo simplemente no es de Dios. Lo que están ahí con curso de eso son malos espíritus. Entonces, la pregunta 670, le pregunta Kardec, ¿los sacrificios humanos, cuando se llevaban a cabo con una intención piadosa, han podido a veces ser agradables a Dios? O sea, de alguna manera, en algún momento dado de la historia de la humanidad, un sacrificio pudo haberse agradado a Dios, y entonces el Espíritu dice, no, jamás. Pero Dios toma en cuenta la intención. Por su ignorancia, los hombres podían creer que realizaban un acto ilaudable al inmolar a uno de sus semejantes. En ese caso, Dios solo reparaba en el pensamiento y no en el hecho. Al evolucionar, los hombres debían reconocer su error y reprobar esos sacrificios que no podrían ser admisibles para los espíritus esclarecidos. Y digo esclarecidos porque los espíritus se hallaban entonces envueltos por el velo de la materia, pero merced a su libre albedrío podían tener una vislumbre de su origen y de su objetivo, y muchos comprendían ya por intuición el mal que estaban cometiendo, aunque no por ello dejaban de ejecutarlo para satisfacer sus pasiones. Al principio de la humanidad, al principio de los tiempos, donde los espíritus estaban en desarrollo también como están hoy, y estamos nosotros que somos espíritus encarnados, en cierta manera Dios aceptaba por el hecho de que estuvieran desarrollándose y se dieran cuenta de que eso no era agradable a Dios, porque no se pueden destruir criaturas, ni plantas, ni nada, para agradar a Dios, cuando Dios eso no le agrada, porque Dios lo creó todo. Y es como si yo viniera y te regalara un carro, y tú vinieras y cogieras el carro, lo rompiera los cristales y lo chocara, pero ven acá, si eso yo te lo regalé, porque me lo estás destruyendo. Y que tú pudieras pensar que eso me agrada a mí, ¿no? Es de la misma manera, y eso es material. Entonces, en el tiempo inicial, todo estaba basado en lo material, hasta que se dieron cuenta que la parte espiritual era importante y que había que desarrollarlo, y que había que empezar a limpiar karma, había que limpiar los errores pasados, y eso se fue acumulando hasta el punto de hoy. Y tú me puedes decir a mí que en el día de hoy, en el siglo XXI, puede haber alguna mente que pueda creer. Eso es lo único que puede hacer una persona loca, un psicópata, un ser humano fuera de contexto, tú sabes. Que pueda creer que Dios se pueda agradar de un sacrificio, de un animalito, o de una persona, un niño inocente. Eso es terrible. Las mentes que están en eso tienen que manejar bastante para crecer en el espíritu. La 671 dice Kardec, le pregunta, eso me aflige. Cosas como esas sí me hacen llorar. Yo soy fuerte y trato de que lo que sea la sensibilidad sea de los buenos espíritus, pero cuando llega a esas atrocidades, eso sí me aflige. Que haya seres humanos que sean tan incautos hoy día. Por $5 un sicario te puede matar a una persona. Y esos que hacen, y esos que mandan a matar a otros, cometen más falta y más endeudamiento que los mismos que están haciéndolo por necesidad. Y yo digo, hoy día, si la vida de un ser humano lo que vale son $5,
O si la vida de un ser humano es porque tú me miraste mal o porque tú estás en el medio mío y yo no puedo obtener la droga que yo quiero, y ese es mi punto de droga, y tú estás ahí, y tienes que pedirme permiso por mis orgullos y todas las cosas. Vas a padecer mucho y vas a pasar mucho, pero muchas encarnaciones, muchos cientos de años y miles de años, hasta que te des cuenta que todo eso es incorrecto. Son producto del egoísmo, son producto del orgullo, son producto del materialismo. Quitarle la vida a un ser humano, a un niño, a una familia, a un padre de familia, que una comunidad completa tenga que estar padeciendo de estar asustada, cerrando las puertas y viviendo de esa manera como se vive, porque en los países, en la mayoría de los países hay lugares donde tú no puedes salir de noche porque te matan. ¿Qué debemos pensar las 671? De las denominadas guerras santas, ese sentimiento que lleva a los pueblos fanáticos a exterminar con miras a ser gratos a Dios la mayor cantidad de aquellos que no comparten sus creencias, tendría el mismo origen que el que los incitaba antaño a sacrificar a sus semejantes. Eso lo preguntó Caldea hace 155 años. ¿Estará pasando eso todavía? Yo le pregunto a ustedes, ¿hay guerras santas? ¿Se declaran guerras santas en los países? ¿Quiénes son los que hacen ese tipo de manifestaciones? Muchos que dicen que son muy espirituales, que hacen rituales, que están 5 o 6 veces al día orando y doblando su cabeza. Esos son los que hacen ese tipo de barbaridad. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso no ha pasado de hace 155 años. Todavía tenemos guerra santa, todavía tenemos ese tipo de comportamientos, todavía tenemos suicidas que van y quitan la vida a miles, y que eso es venerado en sus religiones. Entonces son empujados, dicen los espíritus, por los malos espíritus, y al hacer la guerra al prójimo van contra la voluntad de Dios, quien ha dicho que se debe amar al prójimo como a sí mismo, puesto que todas las religiones, o más bien todos los pueblos, adoran a un mismo Dios, sea cual fuere el nombre que le den. ¿Por qué han de librar a sus semejantes una guerra de exterminio, debido a que su creencia es distinta o no ha alcanzado todavía el grado de progreso de la religión de los pueblos esclarecidos? ¿Por qué la Santa Inquisición, que tuvo 1000 años matando personas porque no pensaban igual? Que de ahí es que han salido todos los dogmas que tienen ciertas religiones que no se pueden probar, y que se pusieron como consecuencia de que no hay libre albedrío. Tú no puedes decidir, esto es infabilidad. Nosotros somos los que decidimos. Lo que tú piensas, y lo que tú sabes, y lo que tú oras, y lo que la jodilla que tú doblas es porque yo te digo que lo hagas, porque es de esta manera. Y no hay lugar para lo que es el libre albedrío, la libre decisión de que tú haces, si lo haces o no lo haces. Puesto que todas las religiones, o más bien todos los pueblos, adoran a un mismo Dios, sea cual fuera el nombre que le den, ¿por qué han de librar a sus semejantes una guerra de exterminio, debido a que su creencia es distinta o no ha alcanzado todavía el grado de progreso de la religión de los pueblos esclarecidos? ¿Cómo es posible que un Hitler le haya metido un pueblo completo que exterminara a los judíos? Y no es eso, que eso no dio resultado ni igual para nivelar las atrocidades más grandes que hemos tenido en el siglo pasado. Y que hoy día hay ya grupos por detrás que están planificando hacerse cargo del mundo de la misma manera, en contra de la voluntad de los seres humanos. Y todavía hay gente que le da patrocinio a eso y le da foro a eso y contribuye de su dinero para eso. O sea, estamos hablando de que entonces esos espíritus que han venido de encarnación en encarnación no han cambiado. Y Dios tiene para ellos llevarlos fuera del plan de regeneración de la humanidad. Esos espíritus que no han querido cambiar, esos van por otro lado y van a tener que pagar por cada una de esas cosas. Por eso es que es tan importante que se entienda que cada mal que tú hayas hecho tienes que pagar y tienes que sufrir. Si el otro lloró, tú tienes que llorar el doble, porque tú tienes que saber que eso no se hace y se tiene que enseñar a los demás que no se haga. Es como cuando un vendedor va con un grupo de personas a vender, a un grupo de personas va y se mete en un sitio. Eso lo hacía yo cuando empecé en Estados Unidos. Y dije, Dios, pues tú te vas por ahí y vende. Entonces yo tenía un compañero y le decía, vete tú primero, entras al lugar y yo voy y llego con el producto. Y entonces tú, como yo estoy vendiendo el producto, tú dices, ay, mira, es barato, ¿no? Y tú vienes y a la vez que la gente ve, mira, este quiere comprar, yo quiero también. Y todo el mundo venía y me compraba. Eso era en el tiempo en que yo no era espiritista, que yo no materialista. Tenía que salir adelante a lo que le llaman el sueño americano. Tenía que mantener mi familia. Entonces hacíamos esos triquiñuelas. Eso pasa con esto. Que todo eso hacen ese tipo de cosas para que los demás le sigan. Y esas matanzas y ese comportamiento, ¿por qué? Si eso no te lleva a ningún lado.
lo que te lleva es simple y sencillamente a que tú acumules unas karmas que tienes que lidiar y pagar y sufrir y limpiar en tu alma. Entonces los que hoy día que son espiritistas, que dicen que no creen en los sacrificios, pero no creen en el sufrimiento de las pruebas, que eso está anticuado, que eso es de Kardec, no se vaya. Lo que dice la codificación no es eso. Hay que espiar. Tú puedes arrepentirte, pero tienes que espiar. ¿Y qué es espiar? Limpiar. ¿Y cómo tú limpias? Padeciendo lo mismo que hiciste sufrir. Lo mismo que hiciste sufrir a otros, lo tienes que sufrir tú mismo. En cuerpo, en carne y cuerpo. O sea que yo, que tengo uso de razón, en el espiritismo uso la lógica. Y eso me hace mucha lógica a mí. ¿He tenido que sufrir? Claro que sí. Entonces, si yo he sufrido para llegar al punto donde estoy, en la parte espiritual, ¿por qué entonces los demás no lo pueden hacer? Pues mira, no es que yo sea mejor ni que nadie, y que sea peor. Es que simplemente cada cual le toca y llora, y cada cual tiene que pasar por el proceso, de ese proceso de lo que hicieron en el pasado. Ay, que yo no me acuerdo. Pues claro que no, porque eso fue en reencarnaciones pasadas. Pero ahora te acuerdas, ahora te tienes que acordar cada vez que pasas por eso y te das cuenta, pues yo no quiero ir por ahí, yo no quiero sufrir. Y eventualmente vas a salir de eso. No tengas temor, ni nadie te meta en la cabeza que venir al espiritismo es como si tú vinieras a sufrir. No, lo que tú vienes a descubrir, que ese sufrimiento que como quiera que tengas, aunque estés en el espiritismo o no, tú lo vas a seguir sufriendo si no reconoces que tienes que cambiar la brújula. Tienes que darle vuelta a la dirección para que te vayas a hacer el bien, para que entonces lo que te tocaba sufrir, pues entonces sufre lo que tenías que pagar, pero ya no sufres más por lo que estás haciendo, porque estás haciéndolo bien. Y como lo estás haciendo bien, vienen los buenos espíritus y te pasan la mano. Y están contigo. Y tú sufres y lloras y gimes y todas esas cosas, entendiendo lo que está pasando, y llegas a resignación, que es lo que yo te enseño, y sigues caminando con fortaleza. No te quitas la vida por cualquier tontería. Hay muchos que me están mirando, sí, Fran, me gusta mucho, pero cuando llega el primer pensamiento de que se quita la vida, es lo primero que consideran. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Pues me estás engañando, eres un hipócrita. Eres un hipócrita moral, porque me dice, me gusta lo que tú dices, pero no lo aplicas. Las personas que vienen y dicen, no, pero es que yo tuve que ir al brujo a pagarle, porque esa es mi hija, y yo quiero que ella salga bien. Entonces vino de ahí en adelante, vino un suicidio de ese hijo, y le vienes a decir que el brujo fue el que tuvo culpa. Tú también tuviste culpa, porque te prestaste para eso. Y la ignorancia no justifica eso. Esos mediums que son adivinos, que cobran dinero y que te inducen a ese tipo de cosas, son inducidos por malos espíritus. Son malos espíritus que te introducen entonces es bueno que empecemos a abrir los ojos y no nos quejemos de los errores que cometemos. Vamos entonces, ok, yo lo hice, pues no voy a volverlo a hacer. Entonces tienen ellos que instruirse y nos toca, dicen los espíritus, toca tratar de hacerles conocer su doctrina mediante la persuasión y la dulzura. Y no por la fuerza y el derramamiento de sangre. La mayoría de vosotros no creéis en las comunicaciones que los espíritus mantenemos con algunos mortales. ¿Cómo pretenderéis entonces que los extraños os crean vuestras palabras? ¿Cómo pretenderéis entonces que los extraños os crean vuestras palabras cuando vuestros actos están desmintiendo la doctrina que predicáis? O sea, nosotros te estamos diciendo lo que hay. Esta es la doctrina del bien común. Entonces esa es la mejor manera que tú puedes convencer a cualquier persona. Yo tengo muchos amigos en Facebook y hay veces que me aflige, que tengo que tener la paciencia de soportar su cambio de actitudes. Hoy día te aman muchísimo porque tú le llamaste y le dijiste me gusta y compartiste con ellos, cometes un error uno solo y te caen arriba. Como ya tienen la confianza, te caen arriba y te hacen la vida de cuadrito. Y hay veces que yo digo, Señor, yo tengo que tener paciencia, eso yo tengo que aprenderlo. Y tengo que respirar hondo y decirle, lo sigo amando. Esa es la diferencia, tenemos que seguirlos amando, lamentablemente. Hasta que ellos se den cuenta que esos comportamientos son comportamientos egoístas, son comportamientos que no se han ¿cómo se llama? Eliminado de su ser. Entonces se atreven a decir, Fran está mal, o yo no voy a leer la codificación, pues ya yo la leí. O se atreven a decir, no, si yo no tengo que leer nada, ya yo sé lo que tengo que saber, yo veo los espíritus. O se atreven a decir, es que la codificación es muy tediosa, entonces su comportamiento no cambia. Pues entonces, pues si yo te estoy dando la solución, lee la codificación, lee lo que es la teoría y vas a aprender el bien común, como debe ser.
como le gusta a Dios, como le gusta a Dios. Eso sí son cosas que a Dios le agrada, esos comportamientos. Pues entonces, eso es la 671, es muy bonita, un gran pensamiento de parte de los espíritus, donde nos dice, tenemos que aprender y a oír a los espíritus buenos que te van a decir, y hay que cambiar los comportamientos. La 672 dice, la ofrenda a Dios de los frutos de la tierra tenía más mérito a sus ojos que el sacrificio de animales, preguntó Kardec. Los espíritus dicen, ya os respondí al deciros que Dios tomaba en cuenta la intención y que el hecho que si era de escasa importancia para él, es de escasa importancia para él, no cabe duda de que resultaba más grato a Dios ver que le ofrendaban los frutos de la tierra y no la sangre de las víctimas inmoladas. El que viene a decirme todavía en el siglo XXI que tú eres salvo por la sangre de Cristo, eso es incorrecto. En el mundo espiritual, Dios no le agrada eso. Ni tan siquiera Jesús insinuó nunca que su sangre iba a lavar los pecados de la manera que lo están presentando. Esos son sacrificios. Y esa es la sangre. Mire, vamos a leerlo otra vez. La ofrenda de Dios de los frutos de la tierra tenía más mérito a sus ojos que el sacrificio de animales. No se moleste conmigo, ni empiece a decir, no, que ese es un apóstata. Ese no. Mire lo que dijeron los espíritus, no lo dije yo ni Allan Kardec. Ya os respondí al deciros que Dios tomaba en cuenta la intención y que el hecho en sí era de escasa importancia para él. No cabe duda de que resultaba más grato a Dios ver que le ofrendaban los frutos de la tierra y no la sangre de las víctimas inmoladas. Como Allan Kardec os lo hemos dicho y lo repetimos, como lo hemos dicho y repetimos de continuo, la oración que se pronuncia en los hondones del corazón es 100 veces más placentera a Dios que todas las ofrendas que pudierais hacerles. Reitero que la intención lo es. No, Allan Kardec no está aquí, es que cuando copié mi de eso, pues hay una parte que dice Allan Kardec y no lo borré, tengo que borrarlo. Y de hecho lo voy a borrar en estos momentos en donde estoy escribiendo, no tiene que ver nada con esto. Vamos a eliminar lo que dijo Kardec. Dice, como os lo hemos dicho y lo repetimos de continuo, la oración que se pronuncia en los hondones del corazón es 100 veces más placentera a Dios que todas las ofrendas que pudierais hacerle. Reitero que la intención lo es todo y el hecho nada significa. Hace unos minutos acabo de terminar un video que transmití a través de los diferentes países y yo sentí en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, que cada una de esas peticiones se estaban contestando, que se estaban tomando, que el mundo espiritual estaba trabajando en eso. Y personalmente me han estado trabajando durante la semana en peticiones personales, personas que amo mucho, que están sufriendo y que yo los pongo en oración también. Eso es lo que agrada a Dios, porque sale de nuestro corazón. No tenemos no tenemos que sacarle la sangre a un pollito o matar un animalito para sacarle la sangre para presentarla como una ofrenda a Dios. Eso son estupideces, son barbaridades. Y el que hace eso todavía tiene que nacer de nuevo. Lo que vale es las intenciones, dice en todo momento los espíritus. Las intenciones que salen de ti es lo que vale. Pero si tus intenciones van acomodadas y van junto con unos sacrificios y unas cosas que no tienen que ver, ¿por qué tienes que estar poniendo en tu casa espírita unas 5 copas, 7 copas de agua? ¿Para qué? Están desvirtuando la necesidad de ir a Dios y decirle, Dios, ayúdame. Mira que estos espíritus malos que no quiero que se metan aquí, y tú quieres que un poquito de agua los va a sanar y los espíritus buenos van a llegar a beber agua allí. Vamos a dejarnos de pamplín y vamos a ser personas civilizadas. Y vamos a dejar lo que son los rituales, lo que es la religiosidad que nos han traído tanto mal. Vamos a crecer en el espíritu, vamos a adelantarnos como tiene que ser. Eche todo eso para el lado y vamos a ir directamente a la escuela espírita y a decirle en la tarde, vamos a orar, hacer una oración aquí en general. Eso nos desborda. Si eso es lo que tú quieres, desbórdate en una oración linda, hermosa. No pida por nada material, pero pide entonces por lo que tú verdaderamente necesitas en tu ser. Y tú vas a ver los buenos espíritus que se acerquen, te impregnan y te ponen a llorar. Wow, es importante esto que hemos hablado. Vuelvo a traer la 673. No habría un medio de lograr que tales ofrendas fuesen más agradables a Dios, consagrándolas al alivio de aquellos que carecen de lo necesario. Y en tal caso, el sacrificio de animales realizado con una finalidad útil no sería meritorio, en tanto era abusivo cuando no servía otra cosa
alguna o solo beneficiaba a personas que lo poseían todo. O sea, todos los que tenían muchos animales, eso era lo que se beneficiaban con los sacrificios, porque sacrifiquen ahí, si hay reses de más, porque los tenía, pero el que no tiene nada. ¿No habría algo de realmente piadoso en el hecho de dedicar a los pobres las primicias de los bienes que nos concede Dios en la tierra? Preguntó Kardec. Y siempre bendice Dios a los que realizan el bien. Aliviar a los menesterosos y dolientes es el mejor medio de honrarlo. No afirmo con esto que Dios desapruebe las ceremonias que lleváis a efectos para rezarle, pero hay allí mucho dinero que podría emplearse de una manera más útil que como se hace. Dios gusta de la sencillez en todo. El hombre que se consagra a las deterioraciones y no al corazón, exteriorizaciones y no al corazón, es un espíritu con miras estrechas. Juzgad si Dios ha de reparar más en la forma que en el fondo. Eso no lo dijo Kardec, ni lo dijo Fray Montañés, lo dijeron los espíritus. ¿De qué vale que tengas un montón de canastas llenas de dinero y que no ayudas a la gente? Que lo justifica simplemente, no, es que tenemos que pagar la televisión, tenemos que pagar la radio, tenemos que pagar por el edificio, tenemos, ¿sabes?, cosas materiales y no ayudan a la gente. No, pero que eso en los edificios, eso es para ayudar a las personas. ¿Ayudar para qué? La mayoría de las cosas, que el dinero que se pide es para satisfacer los gastos de los que trabajan en las organizaciones. Y por eso se pueden molestar conmigo muchísimo. Pero ¿de qué voy a vivir? Allan Kardec dijo en el capítulo 26 del libro del Evangelio según el Espiritismo, que de nada se debe utilizar lo espiritual para vivir. Hay que escoger otra cosa. Hay que dedicarse a otra cosa. El cielo y el infierno de la justicia divina según el Espiritismo de Allan Kardec, el capítulo 6, dice: doctrina de las penas eternas. Origen de la doctrina de las penas eternas. Nos habla en el número 8. Dice: todas las religiones primitivas, de acuerdo con el carácter de los pueblos, tuvieron dioses guerreros que combatieron mandando los ejércitos. El Jehová de los hebreos les daba 1000 medios para exterminar a sus enemigos. Les premiaba con la victoria o les castigaba con la derrota, según la idea que se formaba de Dios. Se creía honrarles o aplacarles con la sangre de los animales o de los hombres. De aquí proceden los sacrificios sangrientos que tan importante papel hicieron en todas las religiones antiguas. Los judíos habían abolido a los sacrificios humanos. Los judíos habían abolido los sacrificios humanos. Los cristianos, a pesar de la enseñanza de Cristo, creyeron por mucho tiempo honrar al Creador, entregando por millares a las llamas y a los tormentos a aquellos que llamaban herejes. La Santa Inquisición. Eran bajo otra forma verdaderos sacrificios humanos, puesto que lo hacían para mayor gloria de Dios y con acompañamiento de ceremonias religiosas. Hoy mismo invocan todavía al Dios de los ejércitos antes del combate y le glorifican después de la victoria. Y esto muchas veces por las causas más injustas y más anticristianas. Van y ponen al principio: vamos a empezar la guerra, y viene una invocación. Y se mete allá Billy Graham a la Casa Blanca. Y duerme con el presidente esa noche antes que va a haber una guerra y bendice a los que van a combatir. Eso es lo que dijeron los espíritus. El cielo y el infierno, que eso es lo que no se debe hacer. El cielo y el infierno, la justicia divina, según el espiritismo de Allan Kardec, en el capítulo 11. Ahora dice: de la prohibición de evocar a los muertos. No se puede evocar a los muertos, aunque los muertos no existen porque los espíritus son vivos. En este capítulo, Isaías se dirige a los babilonios en el Antiguo Testamento, bajo la figura alegórica de la Virgen hija de Babilonia, hija de los caldeos. El versículo 1 dice que los encantadores no impedirán la ruina de su monarquía. En el capítulo siguiente se dirige directamente a los israelitas. Dice: venid aquí vosotros, hijos de una adivina, raza de un hombre adúltero y de una mujer prostituta, con quien os habéis divertido. ¿Con quién os habéis divertido? ¿Contra quién habéis abierto la boca y lanzado vuestras lenguas agudas? ¿No sois hijos pérfidos y bastardos, vosotros que buscáis vuestro consuelo en vuestros dioses, bajo todos los árboles cargados de ramas, que sacrificáis vuestros niños en las torrentes, bajo las rocas salientes? Habéis puesto vuestra confianza en las piedras del torrente. Habéis derramado licores para honrarla, las habéis ofrecido sacrificios. Después de esto, mi indignación no se inflamará. Estas palabras no dejan duda.
prueba claramente que en aquel tiempo las evocaciones tenían por objeto la adivinación y que se comerciaba con ellos. Es lo que dice el libro, no lo estoy diciendo yo, ni eso está escrito ahí, lo que nos dijeron los espíritus. Estaban asociadas a las prácticas de la magia y de la hechicería y aún acompañadas de sacrificios humanos. Moisés tenía pues razón en prohibir estas cosas y en decir que Dios las tenía en abominación. Hasta la Edad Media se perpetuaron estas prácticas supersticiosas, pero hoy la razón les hace justicia y el espiritismo ha venido a demostrar el fin exclusivamente moral, consolador y religioso de las relaciones de ultratumba. Muchos de los detractores de nuestra filosofía, específicamente los católicos, le han metido la mente a sus feligreses de que los espiritistas está prohibido en la Biblia. ¿Por qué? Porque Moisés dijo en Deuteronomio, en los diferentes libros, de que los que practicaban magia, los que hablaban con los muertos, ese tipo de cosas, eso era cierto, eso no es correcto. Y en nuestra filosofía no es correcto, pero no es los espiritistas, por la palabra espiritista y la palabra espírita fue acuñada a partir de 1857. El que le diga a usted que los espiritistas están en la Biblia determinados, o sea, en la Biblia se prohíbe el espiritismo, es incorrecto, no sabe de lo que está hablando. Porque a lo que decía Moisés y a lo que se refería eran unas verdades que nosotros las sustentamos, que no tienen que ver nada con el espiritismo, porque nosotros no hacemos ninguna de esas prácticas. Nada de eso nosotros lo hacemos. No, pero ustedes hablan con los muertos, nosotros no hablamos con los muertos. Pero ustedes se comunican con el mundo espiritual, claro que sí. Como lo hizo Jesús en el capítulo 17 de Mateo, que allí se le presentó Moisés y se le presentó Elías. Y Elías supuestamente era la reencarnación de Juan el Bautista. Ahí existe lo que es la reencarnación expresada específicamente en los evangelios, para aquellos que no quieren creer en la reencarnación. Y allí estaban Moisés y Elías, y allí se presentó un espacio, un ambiente tan importante, que se lloraba de alegría, y allí los demás discípulos dijeron: vamos a hacer una enramada esta noche para que se queden, porque querían que estuvieran. Entonces Jesús estaba hablando con ellos. Y entonces no se puede hablar con los espíritus. ¿Qué quedamos? Que no se conoce el mundo espiritual, y por eso es que nos tildan a nosotros y nos hablan mal a los que somos espiritistas, que lo que hacemos es el bien a la humanidad, que lo que queremos es el bien para los demás. Estas palabras no dejan duda, lo que se dijo anteriormente prueban claramente que en aquel tiempo las evocaciones tenían por objeto la adivinación y que se comerciaba con ello. Nosotros no creemos en ningún tipo de adivinación, de nada que vaya a pasar en el futuro, no que se va a acabar el 2012, no creemos en nada de eso. Y lo he dicho a los cuatro vientos, y que se comerciaba con eso tampoco. Por eso Jesús sacó a los mercaderes espirituales del templo. Estaban asociadas a las prácticas de la magia y de la hechicería, y aún acompañadas de sacrificios humanos. Moisés tenía pues razón en prohibir estas cosas y en decir que Dios las tenía en abominación. Hasta la Edad Media se perpetuaron estas prácticas supersticiosas, pero hoy la razón les hace justicia, y el espiritismo ha venido a demostrar el fin exclusivamente moral, consolador y religioso de las relaciones de ultratumba. Desde luego que los espiritistas no sacrifican los niños y no derraman licores para honrar a los dioses, que no preguntan ni a los astros, ni a los muertos, ni a los augures para conocer el porvenir, que Dios ha ocultado sabiamente a los hombres, que repudian todo tráfico de la facultad que algunos han recibido de comunicar con los espíritus. Todos esos mediums que se hacen adivinos, ¿no? Que no son movidos por la curiosidad ni por la concupiscencia, sino por un sentimiento piadoso y por el único deseo de instruirse, de mejorarse y de aliviar a las almas que sufren. La prohibición de Moisés no les concierne de ningún modo. Esto es lo que habrían visto los que invocan contra ellos si hubieran profundizado mejor el sentido de las palabras bíblicas. Habrían reconocido que no existe ninguna analogía entre lo que pasaba entre los hebreos y los principios del espiritismo. Además, el espiritismo condena precisamente lo que motivaba la prohibición de Moisés. Más cegados por el deseo de encontrar un argumento contra las nuevas ideas, no han advertido que este argumento es completamente falso. Todos se enfocaron en decir eso es así, ¿no? Y escribieron libros en 1860, están apareciendo libros en el internet. Yo estoy copiándolos todos y los tengo a la disposición para ponerlos a disposición de todos. Google está haciendo una tarea increíble en eso. Todos los libros que se escribieron para tratar de desvirtuar lo que estaba haciendo Allan Kardec. Reflexión final.
con esto termino. No sé cuánto me tomó este videíto, pero este ha sido caviar. Me siento muy satisfecho de poder llevar este conocimiento y que conste en acta que yo lo dije, que está ahí, para el beneficio de aquellos que están creciendo y buscando la educación para crecer. La reflexión final que tengo a este artículo dice: nuestra filosofía espírita de bien común repudia con todas nuestras fuerzas morales estas atrocidades. Bajo ninguna circunstancia se podría considerar estos actos criminales como aceptables, lo que es sacrificio de niños o de animales. Denunciamos estas prácticas como inconcebibles en una sociedad civilizada como la que vivimos hoy. Solo seres desprovistos de toda humanidad y de naturaleza prehistórica podría ver esto como prácticas normales sin consecuencias espirituales. Esto es un ejemplo deplorable de lo que los malos espíritus son capaces de hacer. Eso lo digo yo, Fran Montañez. Esa es mi opinión sobre eso. La ley de causa y efecto. Con esto es la parte final de mi presentación del liberal. Esta ley justa y necesaria nos indica que toda acción, todo pensamiento, y yo añado, toda intención conlleva una reacción. Si las intenciones son que alguien sacrifique un niño para que a través de un ritual su sangre y sus partes sean ofrecidas en sacrificios para que un mal espíritu le conceda bienes materiales y prosperidad, esto tiene su reacción en el mundo espiritual. No te creas que no se va a quedar eso impune. Aquí se está operando lo siguiente: el que da la orden ejecuta su intención y paga por esta atrocidad. Comete falta, y el que ejecuta esta acción también comete falta. Son faltas dobles cuando las consecuencias afectan a terceros. Al ocurrir esta cadena de eventos, se activa en el mundo espiritual un sistema de retribución a los que cometen estas faltas, porque no queda ninguna falta sin expiación, según nos indicaron los espíritus de la codificación espírita. Si el que ordena esta atrocidad de sacrificios cree que sus hijos o lo que más protege en la vida no se afecta, pues está equivocado. Aunque momentáneamente no se ven los resultados, pero eventualmente las enfermedades, los accidentes, los afectarán o en esta vida o en una futura reencarnación. Así es la ley de causa y efecto. Pero es que, fíjate, ese fuego mató a toda la familia, porque ellos fueron parte en el pasado de cosas malas y que ahora se acumularon y ahora tienen que pagar por eso. Posiblemente le quemaron la casa a otras personas, ahora le tocó a ellos morir todos calcinados. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Ahí mismo en Puerto Rico, en un pueblo que se llama Manatí, un hombre vino y le quemó a toda la familia, yo no sé cuántos miembros eran, todos los quemó. Y después vino a decir, no, es que yo estoy mentalmente afectado, y se pudo probar. No, usted estuvo planificando por 6 meses antes de que eso iba a ocurrir así, y cuando hay premeditación de esa manera no hay nada, que ese señor va a estar 300 años en la cárcel. En Puerto Rico no hay la ley de muerte todavía, gracias a Dios, porque hubo planificación. Y entonces, si él ejecutó eso, lo ejecutó como consecuencia de que en su espíritu, en su naturaleza espiritual del pasado, también se había envuelto en esto. Y eso que él hizo ahora va a tener que pagarlo en próxima existencia, además de lo que tiene que pagar en este mundo. O sea, todo tiene un efecto, toda causa tiene un efecto. En las nuevas reencarnaciones estarán a la vista y atachadas a esta vida innumerables penas, pues es justo que lo malo que se hace se pague igual que el mal que se ocasionó, De manera que es tiempo de ver la vida desde un punto de vista de igual retribución de los males que se ocasionan. Esa es mi posición hacia eso. A veces me aflijo, digo yo, pero he aprendido que con afligirse no es lo que Dios quiere, sino que luchemos con dar a conocer estos actos despreciables para que nunca un hijo nuestro o cualquiera que adquiere el conocimiento de hacer bien por mal no justifique ninguno de sus actos pensando que atrocidades como esta son agradables a Dios, y que menos que aún justifican que obtener buena suerte o bienes materiales en esta vida puedan ser la condición de sacrificios de niños inocentes, y que estos actos desagradables son inducidos por malos espíritus inmorales. En México tenemos sicarios y todo lo que son narcotraficantes como justificación de que tenemos, yo todos los actos que hago de tráfico de droga y mandar toneladas de droga a Estados Unidos para matar millones y para que eso sea una cadena, y yo sacar dinero y tener mi buena casita allá en Cancún. Entonces, ¿y cómo? ¿Por qué tú haces? Porque yo tengo que rendirle a mi santo.
eso en su momento va a tener, yo no tengo que explicar eso. Los amigos espíritas que están aprendiendo de la psicología, de la filosofía, deben estar entendiendo cómo es el mundo espiritual del bien. No hagas mal cuando podría hacer un bien. Yo sé, los espíritus que se agradan de que se les rinda cualquier tipo de ritual, termino con esto, o sacrificios, son espíritus impuros o malos espíritus. Y los que, sabiendo que estos actos no son agradables a Dios y que son a su vez inmorales, están cometiendo faltas que han de acumularse para tener que ser expiadas. Deje usted de jugar con lo que tiene que ver con rituales. Deje de estar manejando esa situación y pasarle la mano. No, eso no se acepta. Elimine eso. Bote el agua. Bote las velas. Prenda las luces. Abra las ventanas. Que entre aire fresco. No, que entran los malos espíritus. No van a entrar nada, como dicen en Puerto Rico. Porque ahí tiene que haber una ascendencia moral. Empezando con el director y con los que están allí, que son medium, tienen que haber pasado por el proceso de conocer la teoría. Vamos a aprender la teoría, vamos a empezar otra vez a abrir los libros. ¿Cuál es la situación? Si cada vez que tú abres el libro te encuentras con algo que no te acordabas que eso pasaba. Ya no sé, ya sé que hay muchos que leen estas reflexiones y realizan todo tipo de rituales, justificándose que lo tienen que hacer para agradar a esos espíritus impuros, no moralizados y que se han constituido sus dioses. Deben saber que en realidad necesitan modificar su comportamiento hacia el bien común, y esto se hace a través de la moralización, que es un proceso donde las acciones y los pensamientos se tornan hacia el bien común. Siempre se tiene la oportunidad de elegir hacer el bien o hacer el mal. Solo el bien puede cubrir el mal. Y yo le añado, y el mal, el bien viene como consecuencia de haber hecho el mal. Pues entonces cuando empieza, ya vas al bien. Ningún sacrificio humano o animal o ningún ritual le agrada a Dios. Solo a espíritus que han suplantado el lugar de Dios en sus vidas con espíritus orgullosos y perversos. Solo hay que evaluar a Dios. Nunca actuaría, solo hay que evaluar lo siguiente: Dios nunca actuaría así como estos espíritus impuros lo hacen. Yo tengo muchos amigos que amo y quiero muchísimo y hacen estas prácticas. Desistan, dejen de hacer eso, no le agradan a Dios. Le estamos llevando este mensaje y este mensaje les duele, pero es real. Y si usted quiere progresar y quiere ser feliz en la vida y no quiere sentir esa soledad y ese tipo de cosas que le está dando como consecuencia de que no sabe, yo soy una persona buena, pero hace rituales. Que yo soy una persona buena, pero yo tengo allí tengo un altar en mi casa. Y entonces ahí no está Dios, porque Dios no acepta eso, ni los buenos espíritus. ¿Y quiénes están? Pues los malos espíritus. Entonces ahí tú tienes que tomar una decisión. O me quito de eso, o me quedo por ahí, y entonces esta vida la estás perdiendo. Perdiste el tiempo en esta vida. Y cuando el espíritu te amenaza que si no haces esto que te piden que tú hagas, te dicen que se vengarán de ti, asimismo debes reconocer que es un espíritu impuro y debes ser valiente en retirarte a estas prácticas paganas y además arrepentirte para lograr caminar hacia el bien, que es lo único a que hemos venido a esta existencia y no es otra cosa que practicar el bien en este mundo. Es tiempo de dejar de jugar con el mundo espiritual, porque estas faltas que se cometen a sabiendas logran arrasar al que lo hace increíblemente, haciendo que luego tengan que pagar por los males cometidos y la expiación sea mucho más terrible y acompañado de mucho más dolor de lo que infringen sus actos hoy. Pues es lo justo, y esto resume la ley de causa y efecto. En esto Dios sí está muy claro. Pues todo aquel que utilizando todas sus facultades y su libre albedrío, y luego de conocer que habiendo estado expuesto a la información que divulgamos, que yo estoy diciendo, de bien común, y sigue haciendo el mal, retrasarán su progreso espiritual, habrán perdido el tiempo. Aunque se haya bonito, aunque me gusta lo que me estás diciendo, que eso me adormece, que me puedo dormir en las noches con los videos que Fran hace, pero no haces ningún cambio en tu vida. Y eso pues lo que va a ocasionar sus consecuencias. Y todo el mal que se le hace a otros se tendrá que expiar. Para eso es causa y efecto. Pero si seguimos la moral de Jesús, que no es otra cosa que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, entonces podrás activar el adelantamiento espiritual a lo que todos tenemos derecho. Si se quita los hijos a alguien y se le quita los hijos a alguien,
hoy en un ritual de esta naturaleza, lo que implícitamente indica que es lo que tendrías que aceptar, que sería justo, se lo hicieran también a él. O sea, que si ahí tú le quitas por medio de tú pedirle a unos brujos que le quite los niños a alguien y que los sacrifique, tú estás dando el permiso para que también los tuyos te los quite una enfermedad o te lo quite tal vez un accidente de carro o lo que fuera. Y tarde o temprano ocurrirá peor, y es tal vez una enfermedad terminal de momento surja, un familiar que se ama mucho muera en un accidente o una muerte súbita. En fin, diferentes maneras surgirán para que se expíe la falta cometida. En este reportaje se expone que los que incitan a esos horribles actos de sacrificio están de acuerdo a que se sacrifiquen otros niños, siempre y cuando no permitan que sus hijos sean los sacrificados. Sin embargo, cuando les toque pagar las faltas cometidas, entonces serán sus propios hijos los que serán afectados aquí o en la próxima existencia. Quizás no con prácticas tan crueles, pero sí con enfermedades y accidentes. La pérdida de estos seres queridos serán tan doloroso como el dolor que le hacen a los niños y a los familiares de hoy, o peor aún. Ningún buen espíritu necesita de rituales, ni de sacrificio, ni de actos inmorales, pero los espíritus impuros, los que sí necesitan es arrepentirse de sus malos actos para poder lograr su adelantamiento espiritual. No venga a luchar conmigo y decir que Frank está muy fuerte, que está diciendo cosas, que nadie la está diciendo, pues. Pero yo te tengo que decir lo que, de la manera que yo te quiero llevar por un caminito que tú llegues al adelantamiento espiritual. Y no es haciendo sacrificio, no es engañando a la gente, no siendo orgulloso, no siendo materialista. Yo te digo, tienes que hacer las cosas buenas y bien. Y de ahí en adelante las cosas van a empezar a mejorar en tu vida. Ha hablado para ti Fran Montañez, es un tema bastante serio, que me ha tocado en lo más profundo de mi ser, y espero que sea un tema que la gente lo entienda y que no simplemente se vaya en contra mía y que simplemente vea lo que verdaderamente es la realidad, la razón, lo que es, lo que llamaba Allan Kardec, la razón y la lógica.